Puerto Cabello no es solo una ciudad. Puerto Cabello es el corazón vibrante donde la historia de Venezuela late con el eco de las batallas por la independencia. Puerto Cabello es la fuerza de un puerto estratégico que selló el destino de una nación. Y la riqueza de su cultura es como un roble antiguo que echa raíces en el alma de su gente. Ese es mi Puerto Cabello, enclavado en un pedacito de cielo, donde todo aquel que lo visita queda impactado con su bello atardecer y su rica historia. Saludos a todos, por acá su servidor y amigo Iván José Rodríguez Sarmiento. Un gran placer estar nuevamente con ustedes en este su canal, en este su espacio, y comenzando la segunda temporada de Detrás del Velo 357. Nuestro tema de hoy: historia de Puerto Cabello. Y para ello vamos a contar con un personaje especial, un personaje que conoce cada pedacito de historia que se encuentra impregnada en los rincones de nuestra bella ciudad. Como les dije anteriormente, el tema a desarrollar: historia de Puerto Cabello. Pero antes de continuar, vayamos con el mensaje de nuestros patrocinadores. Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado, de libres masones de la República Bolivariana de Venezuela. Bodegón Magui, donde la diversión la compartimos en familia. Situado en Playa Sonrisa, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Comencemos con la programación de Detrás del Velo 357. Nuestro invitado de hoy, el señor Nelson Benito Bielma, cronista interino de la ciudad de Puerto Cabello, profundamente mirandino y amante de la historia local. Cuando digo profundamente mirandino es porque escritor asiduo de nuestro Francisco de Miranda. Con 11 años al frente de esa gran responsabilidad, como lo es el de llevar y divulgar la historia de una región tan importante como es Puerto Cabello. Pero aparte de todo esto, es el hijo de un querido hermano masón llamado Juan Darío Suárez, ya en el Oriente Eterno, pero siempre recordado por sus queridos hermanos. Bienvenido, amigo Nelson Bielma. Vamos a dialogar sobre lo que a usted le fascina, la historia de Puerto Cabello, y la historia en general, pero sobre todo la historia de Puerto Cabello. Bienvenido nuevamente a este espacio, a este su espacio, y gracias por su presencia. Con nosotros, el amigo Nelson Bielma. Bienvenido nuevamente acá a este su programa, a este su espacio Detrás del Velo 357. Nos conseguimos el día de hoy con el cronista de la ciudad de Puerto Cabello, el señor Nelson Benito Bielma. Ha sido escritor de la historia de Venezuela y la historia de Puerto Cabello. Bienvenido nuevamente, amigo Nelson. Bueno, gracias, Iván. Para mí es un honor que tú me entrevistes y esperemos que todo salga bien. Por supuesto que va a salir bien, okay. Con su presencia nada más, con su presencia es suficiente. Como le dije al inicio, el hermano, ese sobrino, él es sobrino mío, porque es hijo de un masón, y los hijos de los masones son sobrinos nuestros. Imagínate yo con un sobrino así de esta categoría, qué bueno, ¿no? Bienvenido nuevamente, amigo Nelson. Fíjense que yo antes de hacerle la invitación, yo decía, bueno, vamos a ver si viene, vamos a ver si le dan permiso, vamos a ver si puede asistir.
Y dije, no, me voy a arriesgar y lo voy a invitar. ¿Por qué? Porque aquí han pasado personas de referencia protagónica en Puerto Cabello, hermanos masones, y usted es como la pieza que le faltaba a Detrás del Velo 357, porque es la historia. Yo les decía que este es un espacio donde pueden interactuar cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de instituciones iniciáticas, porque es eso, interactuar, Claro. siempre respetando las ideas de los demás y respetando la postura que tenga cada quien en su parte religiosa o espiritual, vamos a decirlo así. Nelson Bielma. ¿Cómo llegó Nelson Bielma a ser cronista de la ciudad? Bueno, es una historia no muy larga, pero sí tiene su memoria. Sin ánimo de politizar esto, ¿Cómo no? fue por una recomendación, una alusión que hizo Hugo Chávez un 4 de febrero del año 94. Y vamos a poner una ofrenda floral en la Estatua del Libertador, Caracas. Y él dijo esta palabra: aquellos que no conozcan la historia de Venezuela en los últimos 200 años, nunca va a comprender la revolución bolivariana. Entonces, esto me caló porque yo siempre he sido amigo de estar leyendo libros. Y de repente toqué un libro de Francisco Herrera Luque, que se llama Los Amos del Valle. Excelente. Una historia novelada, pero que me fue insertando en la vivencia, en la vivencia del siglo pasado, o sea, su trato con la persona. Y me fui interesando tanto en la historia. Y de un libro saltaba a otro, y así sucesivamente. Hasta que solté un artículo de prensa. Pero fundamentalmente mi historia está basada en la investigación. Y empecé a conocer historiadores, amigos en la capital de la República, en varios sitios. Y coincidíamos en algo, que la historia de Venezuela debe ser reescrita, porque la historia de Venezuela nació con un fin, si se quiere, elitesco y excluyente. Entonces, esto es una máxima donde la historia la escriben los vencedores. Sí, siempre se ha dicho eso. Por ahí comienza todo, siempre es. Ya. Una vez que le toca escribir la historia del vencedor. Y lamentablemente le toca imponerla, aunque la historia sea falsa. Sí. Porque la historia sirve a sus intereses personal de gobernante de turno o del sistema gobernante de turno. Entonces, ahí, en el devenir de esta formación mía, yo fui yéndome hacia la rama de la irreverencia y la aclaratoria histórica de la cantidad de ángulos como fue plasmada la historia de Venezuela. Ejemplo, la historia, los 300 primeros años, por no decir los 500 años, creo que es más lógico decir los 500 años de historia, fue escrita por unos personajes que veían a los conquistadores españoles como grandes héroes y a nuestros aborígenes como obstaculizadores de las grandes hazañas de los libertadores. Entonces tenemos el caso de que se le erige una estatua a Diego de Lozada en Caracas.
Entonces, cuando vemos el personaje, cuando entramos en el personaje, vemos que buscar los méritos de por qué se le hace una estatua, nos encontramos con un delincuente, genocida, criminal, ladrón, bueno, todas las maneras del mundo que encontramos. Él viene en un andanal en un recorrido por la isla del Caribe. Eran épocas donde aquí no habían leyes. Al Nuevo Mundo llegaban personas que ya se deslindaban de las leyes de España. Aquí construían sus propias leyes, sí, ellos, porque eran 20, 30 personas que estaban en un pueblo y ellos mandaban a hacer lo que les daba. Se traicionaban entre ellos, se asesinaban por el poder. Te ponen a ti comandando una expedición en monte adentro, lejos de las autoridades. Un complot, te asesinan y toman el mando. ¿Quién va a escribir la historia? El hombre que tomó el mando. Claro, por supuesto que sí, se lo escribe. ¿Qué va a decir de ti? Te ponen por el suelo. Sí, señor. Y no tienes medio de hacerlo. En el caso de Diego de Lozada, que tiene mucha relación con este territorio, Ya. porque él vivió en la Borburata. ¿Sí? Sí. Pero de la Borburata tiene una larga historia. El 24 de febrero, cuando se funda, en 1528, no fue la primera vez que vinieron a Borburata. Ya en 1500 ya estuvo Ojeda. Alonso de Ojeda. Sí. E incluso ya Lozada se acercaba a este territorio. Y ellos colocan, bueno, me fui por lo de Borburata, dejándome un poco de Lozada. Ellos colocan como fundamento para crear la Borburata, porque recuerda que solo habían 3 poblaciones, Coro, de Tocuyo y hacia el oriente, que estaba Nueva Andalucía, Cumaná. Borburata es la cuarta. Borburata la crean, argumentando que aquí había un grande salida. Tomaban esa salida, la comerciaban en la Española por ganado. O sea, aquí tenían un sitio de entrada. Llévate. No, tranquilo. No lo falta, ¿verdad? Ok. Pero la cuestión, fíjate, ya va el engaño. Borburata fue creada porque ellos creían o sabían que aquí había bastante oro, aquí había minas de oro. Tan así es que Borburata, que apenas dura 27 años de vida, porque desapareció por los ataques de corsarios, contrabandistas y piratas, desaparece. Ellos pusieron unas leyes argumentando lo que iban a hacer con las riquezas que iban a tener. Sin embargo, se decepcionaron, fueron hombres muy pobres y todo esto. Pero es para que vean que ya Lozada, muy amigo de Villegas, que era el gobernador, ya estaban aliados y con Trama querían apoderarse del pueblo. Era un momento muy convulsionado. Lozada en Caracas, una vez pacificada Caracas, él invita a 24 caciques. Una alianza, pues ya lo tienen sometido. Y los ha empalado a todos. El empalamiento era la forma más cruel que había de asesinar. Ponían una estaca en el suelo, o sea, montaban al indio arriba por el lano hasta que le saliera la estaca por la boca o por el cuello. Qué aberración, ¿no? Porque utilizaban este método, porque tardaban hasta 24 horas en morir y era un sufrimiento y ellos lo disfrutaban. Bueno, Lozada invita a estos 24 caciques y los empala, pero en forma de cruz. Puso el empalamiento cruz, inocentemente.
Esto trajo como consecuencia que Ponce de León, quien viene en sustitución, lo sustituyen los españoles, acusándolo de asesino, de criminal, y lo destituyen por esa razón, por criminal. Entonces, Lozada viene aquí a morir a Bolburata. Y hay una falsa tumba en Tocuyo, porque Lozada muere aquí en el pueblo de Bolburata. Pero fíjate, son cosas que están importantes. No es el caso. El caso es que los propios conquistadores españoles, que eran personas, si se quiere, agresivas, salvajes, con poco sentimiento, condenan a Lozada por criminal de guerra. Y el crimen no fue contra los españoles, el crimen fue contra nuestros aborígenes. Entonces se da el caso que nosotros, los descendientes de los aborígenes, le hacemos una estatua. Se hace una estatua, qué ironía, ¿no? Y como te dije, a nuestros aborígenes los ponen como obstaculizadores de las hazañas de los conquistadores. Y así se viene creando en nuestra historia una cantidad de errores, de sistemáticamente irla cambiando en beneficio de una concepción de la historia conveniente a nuestros invasores y en detrimento de la población. Entonces, tenemos una población que se viene criando con un sistema de castas excluyentes, porque aquí todos éramos identificados con una posición absoluta en la sociedad. Estaban los blancos criollos, que eran los mandamás. Sí, señor. Los llamaban los grandes cacao porque eran los que tenían las grandes haciendas de cacao, que eran los ricos de cacao, era el petróleo. Los llamaban mantuanos, porque incluso crearon leyes más fuertes que la española en cuanto a la exclusión social. Se llamaban mantuanos porque en las iglesias su mujer era la única que podía tener manta. Fíjate. Caracas era un convento, aquí había iglesias por todos lados. Tenían una iglesia para los blancos, otra para los canarios, otra para los mulatos, otra para los negros. Una cuestión increíble. Y este sistema de raza fue creando una oligarquía tan grande en el país que no solo despreciaban y sometían socialmente a los indígenas, a los negros y a las ligas que de estos salieron, los mestizos, que se ¿no? llamaron pardos o los mestizos. No solo así, sino que también a los blancos canarios. O sea, o era blanco de la península, un blanco español, o era blanco criollo. Serán las dos razas. Simón Bolívar fue blanco criollo, ¿no? Blanco criollo. Blanco criollo. Pero el blanco canario no. ¿Por qué? Porque el blanco criollo, él se sentía con un nivel de preponderancia tan grande que ellos veían con desprecio a cualquier otra raza que no fueran ellos. Ellos no podían tener un trabajo físico. De hecho, Sebastián Miranda de Ravelo, el padre de Francisco de Miranda, y la madre de Francisco de Miranda, ellos fueron execrados por que Miranda era hijo, porque la mamá de Miranda hacía pan, la panadera. Y porque el papá tenía una tienda. El hijo de la panadera, ¿no? Por eso ahí surge eso. Porque el papá tenía una tienda. ¿Por qué? Porque ningún mantuano, ningún oligarca, ningún blanco criollo podía, trabajaba. O sea, de tener una tienda, no. Sí, sí. Ellos no trabajaban para nada. Ellos nacían para sacerdotes, para soldados, para funcionarios públicos, pero así.
Entonces, cuando Sebastián de Miranda coloca a su hijo para que entre en el pelotón de blanco, perdón, cuando él entre en el pelotón de blanco, y para que su hijo entrara a la universidad, tuvo que renunciar a su tienda. Y eso le causó grandes problemas, porque era su medio de vida. Claro. Pero para que su hijo fuese aceptado en la sociedad, porque él era blanco, ellos eran blancos, habían dado su muestra, pero tengo un trabajo. Sí, bueno, fíjense lo importante que es saber la historia nuestra, ¿no? Y lo que está hablando nuestro hermano acá, nuestro sobrino, Nelson, es cierto, ¿no? Pero fíjense que venimos de la historia en general, vamos ahora a ubicarnos un poco en lo que es la historia de Puerto Cabello, ¿verdad? Una pregunta que siempre me ha llamado la atención, Nelson, no solamente con usted como cronista actual en estos 11 años, en lo que lo antecedieron. ¿Cómo hacen ustedes o cómo han hecho? Vamos a hablar de Nelson. ¿Cómo ha hecho Nelson para recabar toda esa documentación acerca de la historia de Puerto Cabello? ¿Se le ha sido difícil? ¿Se le ha hecho fácil? ¿Está en la documentación reglamentaria de lo que es nuestra ciudad cordial de Venezuela? Qué interesante tu pregunta. Y la respuesta quizás va a caer de sorpresa casi todo. Y le va a caer mal a un sector. Porque según la línea sucesoria de cronista, yo soy el cuarto cronista que existió aquí. ¿En Puerto Cabello? Pero nunca ha existido, nunca ha habido un cronista que haga su trabajo. Modestia aparte, en estos 11 años que por primera vez se está haciendo un archivo oficial de la historia de Puerto Cabello que no existía. Se lo explico. Primero, comenzando porque la función del cronista no se adapta a la época que vivimos. El cronista fue creado, los primeros cronistas fueron creados para llevar la historia de los reyes de Aragón. Cuando se conquista las Indias, se crea el cronista de India para llevar la historia de lo que sucedía. Pero ese era un momento en que los pueblos, cuando mucho, había 150 familias españolas. ¿Sí? Ahora, el cronista era aquel que llevaba la historia sin aditivos, sin ponerle su apreciación, pero la historia plena, pura, los hechos que sucedieron. ¿Qué pasa? Que en este momento, donde tenemos ciudades, por ejemplo, Puerto Cabello, 200.000 habitantes, ¿qué persona puede llevar la historia de los 200? Imposible. Imposible. Entonces, por eso en una ciudad, creo que en Valencia Michero, se crea la oficina de cronistas. Es un compendio grande, multidisciplinario, para poder crearlo. Yo planteo la creación del cronista comunitario, porque cada comunidad tiene una historia. Por supuesto que sí. Cada comunidad tiene un viejito que se recuerda. Mira, esto se fundó tal día. Sí. Mira, hubo una vez que hubo una manifestación porque nos hicieron las cloacas. Importante eso, de verdad. No, eso lo vengo planteando yo desde hace más de 15 años. Entonces, este cronista comunitario no ocasionaría un detrimento en la economía del municipio. ¿Por qué? Porque el municipio solo le compraría un libro de acta. Este cronista serviría como un auxiliar de la oficina de crónica. Por supuesto. Él lleva su crónica, la trae, uno revisa lo que debe ir, lo que no debe ir, hacen el acta y se sella. Y ese es el libro de la historia de cada comunidad. Pero vuelvo a lo otro, lo que te dije temprano, que es la sorpresa para algunos y alguna molestia para otros, lo que voy a decir. El primer cronista que designa aquí en Puerto Cabello es
Carlos Brand. Carlos Brand. Carlos Brand no vivía en Puerto Cabello, vivía en Caracas. O sea que nunca ejerció. ¿Y esa documentación o no dejó Ya, eso vamos. Carlos Brand nunca ejerce como cronista. Pero lo ponen como el primer cronista porque lo decidió el Consejo. Pero nunca ejerció, de hecho, en Caracas. Luego designa a una eminencia, un escritor muy famoso, que fue Ramón Díaz Sánchez. Ramón Díaz, porteño. Lo designa ese segundo en 1968 y ese mismo año renuncia. O sea, no trabajó. No trabajó. Ese mismo año designan a un periodista, Miguel Elías Dado. Cuando tú ves el trabajo de Miguel Elías Dado en tantos años que eso estuvo ahí, son muy pocos los aportes a la historia de Puerto Cabello. Y te lo explico. Miguel Elías se dio a la tarea de sacar unos libros con escenas de Puerto Cabello y tal. Tú lo puedes leer, muros, me gusta mucho, muros de castillo, algo así. Ajá. Una herramienta de referencia. Pero son historias que van como pegadas, sin fecha, sin documentación. Es decir, que la cronología no existe. Cuentos que le echaron. ¿Ves? Entonces, sacan unos libros, por lo menos Mohenmi, que fue uno de los prisioneros de Miranda, muy bueno. Ajá. Pero son copiados de otros libros. Y lo que sí conseguí, pero bueno, Miguel Elías los últimos 10 o 15 años de su vida no teníamos cronista porque tenía problemas de Alzheimer. Ok. Pues un cronista que se le olvida la historia. ¿Ves? Y se mantuvo esto sin cronista, bajo la tesis que el cronista es permanente, pues es eterno. Sí, sí, claro. Ok. Y eso fue lo que tuvimos. Se le pasa a Drúa González, quien dura 5 años, pero tampoco hizo nada. Problemas de presupuesto. Sí, sí. Y luego vengo yo. Entonces, cuando tú llevas esa historia de los 4 cronistas anteriores, ninguno registró la historia oficial de Puerto Cabello. ¿Qué tenemos de historia? Los archivos que están en la Academia Nacional de la Historia, referente a los archivos que están en India, lo que tiene la Academia de Historia de Carabobo, y quien ha dado grandes aportes, que hay que reconocer, el doctor Adrúa González, que escribió muy detalladamente, por lo menos la historia independentista de Puerto Cabello. O sea, es de donde más he adquirido información para hacer la historia. Ahora, Perdona que te interrumpa un momento, Nelson. Fíjate que nosotros tenemos una biblioteca en nuestra logia. ni va por allá. Bueno, entonces, hable usted, ¿no? Pero es muy importante saberlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Iván? Adrúa es el que más ha aportado en cuanto a una historia oficial. Porque él escribe de la historia sustentada, con fecha, con mención. ¿Ven? Cosa que nadie más había hecho. Sí. Tenemos a un Paulino Balbuena. Paulino Balbuena. Que, por ejemplo, coloca la toma de Puerto Cabello en la calle de Lancero. Con Lancero a caballo. Eso nunca sucedió. Nunca sucedió eso, ¿no? Porque cualquiera escribía algo y es doctor y uno lo aceptaba. O las mentiras que dijo Paez cuando cuenta su biografía 40 años después de los hechos, cuando es un viejo de 80 años que habla de él. ¿No? Imagínate una autobiografía. Iván escribiendo de Iván. Sí, no tiene ningún valor. Y cuando eres un viejo que han pasado muchos años, que siempre repite, y vas poniendo cosas que te parezcan como héroes, Claro. que al final te las crees. Entonces,
tenemos una cantidad de cosas en la historia de Puerto Gallo que hay que investigar. Sí, ese sería bueno. Lo otro es que sobrevivieron pocos documentos acá. ¿Ves? Entonces, a mí me correspondió ir concatenando todos esos documentos. Y ahora sí podemos decir que tenemos una historia oficial, porque yo lo tengo. Febrero del año tal sucedió esto, y así va cronológicamente hasta nuestros días, con fechas que se han investigado, que han dicho eso. Entonces, en ese trabajo que estamos haciendo ahorita, hemos encontrado muchas situaciones interesantes. Por lo menos, el caso de la toma de Puerto Cabello, uno de los más emblemáticos. María, hay una pregunta acá que yo la formulé antes de invitarlo. Fíjate que va con lo que usted acaba de decir ahorita, que ¿cuál considera usted que ha sido el momento realmente en la historia de Puerto Cabello, el momento más significativo en nuestra historia porteña? ¿Cuál ha sido ese momento? ¿Cuál ha sido? Sin dudar, la toma de Puerto Cabello, por varias razones. Una, consolida la independencia de toda Venezuela, no de Puerto Cabello, de toda Venezuela. Durante más de 15 años hemos venido peleando porque esta conmemoración sea una conmemoración nacional. O sea, la toma de Puerto Cabello no fue a Puerto Cabello, fue a Venezuela. Fue a Venezuela, claro. Entonces solo se conmemora en Puerto Cabello. ¿Ves? Que debería ser nacional, ¿verdad? Una fecha histórica. Pedimos que sea nacional. Una fiesta nacional, fiesta histórica nacional. Porque al ser nacional, o sea, ya se debería tener eso, al ser nacional, la nación se va a dar cuenta que está en deuda con Puerto Cabello. Y tenemos 3 sitios ubicables, que es el cuartel de Trincherón, que es donde salieron ellos, que está en ruina. Entonces, la nación se vería en algún momento en la obligación de recrear, restaurar ese cuartel. ¿Dónde queda eso? Y a playas, cuando tú vas a playa, a mano derecha, por donde se entra el barrio Trincherón, a 100 metros en una loma. Fíjate, y eso es muy poco conocido. Porque no se conoce. No se conoce, no. Porque hay que hacer un trabajo. Uno, el cuartel está en medio de una comunidad, de un barrio. Está en una colinita. Dentro y fuera hay personas, conviven con los niños. Por lo menos unas 40 familias. Yo digo 20 familias que tengan alrededor, se les consigue casa, se despega eso y queda el cuartel. Esa es una idea muy importante. Sería de atracción turística fuerte. Claro. Y conmemoraríamos el sitio de donde salieron los 500 hombres desnudos a tomar el castillo. Lo otro sería el Castillo San Felipe, que fue el que se rinde 2 días después del 8 de noviembre, el 10. ¿Qué pasa? Ya sería una responsabilidad nacional restaurar eso. Claro. Aunque hay trabajo adelantado que se va a restaurar. Y lo otro sería la zona histórica, lo que se llamaba la parte que comprendía la ciudadela o puente de, que también sería obligación del gobierno nacional por tener los sitios históricos. Afortunadamente, la gestión de Rafael Lacaba y Juan Carlos Bentancur se han centrado en rescatar la zona histórica a los extremos, y como yo soy un poquito mayor, yo he visto pasar muchos gobernantes. Todos argumentaban cuando solicitaban el voto, el rescate de la zona histórica. Y digo, no lo logro, ni siquiera se acercó. Entonces, cuando tú ves el trabajo que se está haciendo ahorita, en este momento. Y que ojalá sea continuo, ¿verdad? Que no se abandone. Evidentemente va a ser continuo, porque es una constante. Y por lo que he visto, Rafael Lacaba le está dando vida al invitar
al sector comercial privado que asuma responsabilidad. Mira, hay una pregunta también que por aquí tengo que me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo ha evolucionado la identidad del porteño a través de la historia, desde que se fundó hasta hoy? ¿Ha tenido una evolución positiva? ¿Ha crecido Puerto Cabello como ciudad? ¿Su historia ha hecho que nosotros los porteños nos sintamos orgullosos de ser porteños? Es un poquito compleja, porque el Puerto Cabello porteño siempre se ha identificado con su historia. Claro. Siempre ha sabido que es heroica. Siempre se ha gloriado que el Morburato fue la cuarta ciudad. Siempre se ha gloriado de las situaciones históricas. Pero eso no ha venido acompañado. Eso lo siente el porteño de a pie, el porteño de calle para él. Muy importante. Pero nunca se había hecho sistemáticamente una campaña de divulgación, una campaña patriótica de orgullo de la idiosincrasia, orgullo de la identidad. Fíjate algo, Nelson, que me ha gustado mucho, ¿no? La iniciativa que ha tenido el gobierno local y el gobierno estatal con colocar en el Paseo del Malecón, en la Plaza Bolívar, en distintas zonas estratégicas donde llega bastante el turismo, anuncios donde se explica lo que es la historia de Puerto Cabello, precisamente en la toma de Puerto Cabello. Es decir, que están espacios abiertos para que la gente lea y entienda por qué nos llaman, el hecho de la toma de Puerto Cabello. Okay. ¿Qué significa eso? Mira, no solo lo está haciendo, sino que lo va a incrementar. Porque Puerto Cabello tiene tanta historia. Tanta historia, sí. Pero bueno, tú no te imaginas. Creo que lo de los pendones tienen que estar en cada sitio, van a irse incrementando. Aquí nació esto, lo que sonó, aquí pasó esto. Fortín Solano. Porque tenemos como. Claro. Y creo, no estoy seguro, que la campaña de rescate de nuestro patrimonio histórico estructural no ha concluido. Creo que esta gente va más allá. El castillo va a ser rescatado y convertido en un centro de atracción turística. Es que debe serlo, debería. Mira, en La Habana por lo menos, que hay bastante que conservan. Tú entras al Castillo del Morro, cualquier castillo, adentro tú ves restaurantes, ves fuentes de soda, claro, Soledad Vida. Claro. Unas personas estuvieron criticando, tuve que salir del paso por lo de la Casa Guipuzcoana. Pero es que es increíble. Yo que tenía mi oficina en Casa Guipuzcoana, eso se estaba cayendo. Se estaba cayendo. En Madera se iba a caer. Nadie decía nada. Había una biblioteca obsoleta, y lo digo con toda responsabilidad, donde tenía más de 30 años que ningún estudiante la visitaba. Libros que ya habían pasado, que nadie lo juzgaba y ya no tenían información que dar, porque sobre todo en esta época es variable la información. Y el resto era una casa vacía que se iba a desplegar, se iba a desmoronar. Y ahora que se le ha hecho una inversión que se ha prácticamente remozado un nivel excesivo. Yo no la conozco, bueno, en la actualidad. Y que lleva compartida con el sector privado, porque todas esas zonas lo critican. Mira, todos sabemos que una casa sola se cae. Claro. Se pierde. Una habitación, tú la ves sola y se derrumba. La vida, ahora pasa lo siguiente. No, pero hay que hacer un museo. Pero ¿cuántos museos vamos a tener y no tenemos que mostrar en los museos? Sí. No tenemos. Uno, aquí existió el Museo de Antropología e Historia. Claro. Ese museo, un museo para sentirnos orgullosos por una pelea entre dos personeros del gobierno de los Robos, decidieron trancarlo. Al trancarlo fue víctima del saqueo. Ahí se metieron una réplica de la
de la Santa María, escudo, pistola, bueno, cualquier cantidad de... Hasta un cañón creo que se llevaron. Todo Sí. lo arrasaron. Sí, sí. Entonces, y una cosa que nadie le para. Hay una muestra arqueológica y antropomórfica Ajá. de nuestros indígenas. Desapareció. Desapareció. Las pistolas, las espadas, todo eso lo compraban. Y están en muchas casas de familia aquí, de adorno en la pared. Sí, claro, por supuesto. Se lo compraban por $5. Imagínate eso. Se lo compraban. Qué delito, ¿no? Horrible, eso todo el mundo callado. Pero Un delito, ¿no? entonces, los huesitos, la cerámica de nuestros indígenas aborígenes de Puerto Café, que tienen una sal increíble. ¿Quién lo compró? Ah, bueno. Claro, alguien tiene, en alguna casa debe estar. No, es que para qué vas a comprar huesos para tu casa. Sí. A mí me corresponde, tú sabes que yo soy escultor. Ajá. Me contratan para hacer una escultura en Maracay, en bronce. Yo lo hago. Y esperando la cuestión me pongo a pasear. Y voy al Museo de Maracay. Tienen un museo antropológico con todas las cosas. El producto que teníamos nosotros. Ahí está. Entonces, yo le digo a estas personas que están criticando lo que hicieron en la Casa Cuerpo Cuadrada, ok, lo damos vacío, ¿qué le metemos a un museo? Sí. ¿Qué museo vamos a hacer si los elementos del museo que tenían Claro. se los dejaron robar y nadie dijo nada más? Este que está aquí porque bastante los títulos le hacemos museo y que va a meter en ese museo. ¿Qué vas a meter en ese museo? Total que Entonces, nuestra... pero para que tú veas cómo se ha manejado la historia hasta ahora. Sí. Pero ahora, en Puerto Cabello, estamos volviendo a recuperar el orgullo histórico que nos pertenece. Eso eleva la autoestima. Claro, la moral de uno, por supuesto. Es la autoestima. Donde tú estés donde estás, no, yo soy porteño. O que tú estés en un sitio y alguien te haga, coño, si está bonito. Pero yo te digo, mira, yo te digo... Siente una alegría. Claro. Cuando le dices que es un buen... Claro, Nelson, mira, yo visito un estado muy importante en Venezuela que es Mérida. No me gusta estar allá siempre. Yo voy varias veces al año porque me encanta estar allá. Y los de allá quisieran venirse a Puerto Cabello, hermano, porque ellos dicen Puerto Cabello es una belleza. Y ahorita está bello, precioso. Claro. Eso lo estamos viendo ahora. Claro, una belleza. Iván, nosotros tuvimos un momento que llamaban Puerto Cabello y le ponían la coletilla, la ciudad cordial de Venezuela. Sí, señor. Señor. Eso se estaba perdiendo. Sí. Y hay que volverlo a retomar. Usted sabe la trascendencia. Imaginemos, tenemos 335 ciudades. No todas las ciudades tienen un apodo. Uh-huh. No, por supuesto que no. Ganarse un apodo es algo, un consenso increíble. Y Puerto Cabello era la ciudad cordial de Venezuela. Y vamos a rescatar eso. Debemos rescatarlo. Es necesario, porque ya Claro. lo tenían los impuestos y no todos lo tienen. Claro. Eso por una parte, pero es que ahora se está integrando otra. La recuperación de la zona histórica ha sido tan fuerte. Y se está haciendo, ha cambiado totalmente. Que ya la cuestión... Todo cambia, todo cambió totalmente. Nadie puede hablar, no, mira que en la calle Lancero no crédito. No. Y va para mejor. Claro. Va para La mejor. Plaza Bolívar, ¿cómo remodelaron esa plaza? No, bueno, increíble. Una plaza. Hoy la crítica. La crítica, escucha. Sí. La crítica. Coño, Ese es el concepto europeo, ¿yo? no es concepto europeo, es concepto moderno. Sí. Mira, yo oí la crítica. Que este está loco, quitó todas las matas, quitó los bancos. Imagínate. Cuando yo veo esto me recuerdo. Tú sabes lo que era la Plaza Flores. Claro. En 1881, cuando José Mentí llega aquí a Puerto Cabello, desde la bahía, se le ocurre este poema. Puerto Cabello, cesta de flores que va al encuentro del visitante. Porque la Plaza Flores era una plaza rodeada sobre una verja
y adentro había matas de aguacate, de mandarina, de mango, o sea, era como ir al monte, pues lleno de mata. Sí, sí, lleno de mata. Eso es 1880. Si tú trasladas eso a nuestra época, ¿qué vas a encontrar? Entonces, tenemos una plaza para sembrarle una mata y ponerle un banco abajo. Ah, bueno. Y siempre el personaje que va a estar ahí va a ser la misma persona. Sí. Y es un asiento de por vida de esa persona, Sí. del grupito. Y ahí nadie se sienta, Sí. porque los demás van de paso. ¿Sí? Y ya ellos sienten eso como pro. Claro. Diciendo, con relación a la recopilación de elementos históricos. Cuando nos centramos en Puerto Cabello nos encontramos con uno. Yo vengo recopilando toda la información histórica que tengo precolombina sobre este territorio, gran parte de los arahuacos, que había una conexión con la llegada de los españoles, que se centra a la historia de Borburata, la historia de dos puntas que había, Punta Chávez. Punta Chávez. Ajá. Que Chávez era un alcalde de Borburata. Punta de Chávez, o sea, esa punta es mía. Y Puerto de Cabello. Sé que ese puerto es mío, en el terreno. Claro, claro. Esto es importante porque Puerto Cabello, la historia de Puerto Cabello ha sido mentirosa. Creo que Adrúa González sacó una columna que es Las mentiras de la historia. Ajá. Porque fue contada con muchas mentiras. Tan así que aquí a mediados del siglo XIX viene una señorita, Fanny Taidelán, no, ya el nombre se me va a imaginar. Sí, Taidelán, que ella es hija de un cónsul inglés. Y ella plantea, ella escribe, estuvo hospedada aquí en el hotel este que está al frente de Marina Center, que es Hotel Universal. Ajá. Se lo tengo en y ella dice esta palabra. El nombre de Puerto Cabello viene porque se puede amarrar un barco con un hilo de cabello. Ella lo dice en 1888. Y todavía hoy se repite. Todavía hoy lo repite. Sí, sí. Entonces, cuando lo repite, desaparece Alonso Cabello. Alonso Cabello. Que era un tenedor de bienes de difuntos. Los que ocupaban ese puesto eran personas muy pudientes, porque era cuando moría alguien aquí en América, los bienes, él lo registraba. Tenía alguien que tenía bastante billetes para poder ser un cargo importante, tenedor de bienes de difuntos. Acuérdate que están en este joven mundo. Sí, sí. En esta zona, él vendía pescado salado y vituallas a los navegantes. Vituallas verduras, ¿no? Sí, sí. Las verduras. Pescado salado. ¿Por qué? Porque España tenía impuesta un monopolio con los productos venezolanos. Aquí nadie podía comprar sino en España. España para vender los productos. Ya. Entonces pagaban cifras irrisorias, que la corrupción, mira la compañía Guadalajara era una de las compañías más corruptas, la corrupción del gobierno. Mientras que venían los holandeses, franceses, ingleses, y pagaban bien. Entonces se crea la figura de contrabando. ¿Quién era contrabandista? Los grandes cacao, los ricos de la época, que contrabandeaban con holandeses, franceses, algo completamente prohibido.
ser un delito. Claro. Pero ellos lo hacían, antes de vender el cacao a España, se lo vendían a ellos a buen precio. Y le compraron los esclavos a ellos. Entonces, Alonso de Cabello no escapa de eso. Y en esta zona que llamamos Puerto Cabello, aquí carenaban los buques, los reparaban. Cuando llegaba un corsario aquí a Borborá, era que llegaba hasta Caviteco, se duraba hasta un mes aquí. Hasta un mes compartiendo. Claro. Entonces, cuando Fanny Tajirelán, ella escribe eso se tomó una referencia. para todo el mundo, no, este nombre viene, y ahorita, pero la lo dice, sí. Viene porque se mata. Entonces saca de medio una persona que en el año 1500 y un plano, el primer plano de Caracas aparece Puerto de Cabello. Puerto de Cabello. Que era el Puerto de Cabello, así como que ella era la punta de Chávez. Ajá. Cuando llega a la Guipocuana, es que le cambian el nombre, le ponen Puerto Cabello. Se lo pone la Guipo. Pero antes de eso era Puerto de Cabello. Y así han venido una cantidad de mentiras en mi historia sí. que hemos venido desilusionados. Por ejemplo, tú le dices a cualquiera de Borburata que ese pueblo no tiene 400 años y te pueden hasta lincharlo. ¿Y no es cierto? No es cierto. Borburata no quedaba, primero no quedaba ahí. Tú sabes dónde están los dos caminos. Ajá, claro, claro. A mano derecha había un campo de béisbol. Ajá. En el ranking de campo tenemos ahí quedaba Borburata. Ya, que estaba a la orilla, pues está en la costa. Ahí quedaba Borburata. Y el muelle de Borburata quedaba en la entrada de la base naval. Pero Borburata quedaba ahí. Ajá. Casi la costa. Eso es fácilmente comprobable porque desde el espacio con satélite toman la foto y se ve el cuadrilátero de la muralla. La muralla, la cúpula de la muralla, está apenas 1 metro de diferencia. Uy. Pero no se puede descubrir. Ajá, eso por el nivel freático que tiene. Ya. Siempre se descubre, se deshace. Se desintegra. Pero sí está marcado el cuadrilátero. Porque ese cuadrilátero era para la iglesia. Y alrededor estaban los ranchos donde vivía la gente. Cuando eran atacados se metían en el barrio. Se metían allí. Esta Borburata. Interesante eso, ¿no? Bastante. Esta Borburata recibe una constante visita de corsarios contrabandistas, pero eso era constante. En un año venían hasta 5 veces. Se instalaban. Y eso fue haciendo que los habitantes comenzaran a despoblar la ciudad. Y ubicarse donde están ahora, ir hacia allá, ¿no? No. Tampoco. Porque la ciudad desaparece en 1700, como en 1700, ya va, en 1570. Y esta Borburata aparece 170 años después. Ya. O sea, que ni los nietos de lo que vivían. Sí, claro. Esa gente de Borburata, cuando siglo y medio después. Se va a esa duda que no tienen relación. La única relación es el nombre Borburata. Porque esas personas se van siguiendo a Caracas. Y cuando llegan a Caracas, que ya está Caracas fortalecido, lo mandan a la costa. Y es que fundan Charallave. Charallave nace con los habitantes de Borburata. O sea, se mudó de aquí para Charallave. Entonces, historiadores que salen por ahí, más que historia, dicen, no, lo que pasa es que los piratas se salieron de aquí y se fueron para allá adentro. No tiene nada que ver una con otra cosa. ¿Cómo nace Borburata? Simple y llanamente, los grandes hacendados hacían su hacienda. Y las haciendas vivían sus esclavos.
hacían su rancho y lo hacían. Entonces, tenemos allá Hacienda de los Arcanios. Ajá, los Arcanios, claro. De varios los apellidos. Sí, claro. Que cada esclavo adoptaba el nombre del amo, el apellido. Cada esclavo. Sí. Por eso hay tantos Moreno, de apellido Bolívar, sí. de apellido Ibarra, de apellido Acani. Igual que Patanemo, ¿verdad? De apellido igual, de apellido Tobal. Entonces, tú ves los morenos con estos apellidos. Resulta que esos apellidos eran de la alcurnia. ¿Ves? Lo que pasa es que tenían tantos esclavos, 200. Sí, esclavos, claro. Todos llevaban el apellido del esclavista, o sea, ¿no? Los apellidos de los morenos sí. son los apellidos más con más alcurnia de los que tenemos. Es igual que los Stark en San Esteban Pueblo, ¿verdad? Los Stark. Para que tú veas. Sí. Entonces, por eso es la situación que se crea una historia mentirosa. ¿Sí? Y en este caso, el santo, lo que tiene 400 años. Claro. Fíjese, vamos ahora a algo muy personal. Una pregunta muy personal hacia usted. ¿Cómo ve Nelson Bielma el futuro de la identidad porteña? ¿Cómo lo ve? ¿Va creciendo? ¿Se va desmejorando? ¿Cómo será nuestro futuro de identificación ante el mundo? Mira, hay cosas que son irreversibles. Sistemáticamente, como vienen trabajándose las cosas, como se vienen gestionando las administraciones de gobierno, no nos queda de otra cosa que crecer en todo. Tu pregunta hay que desglosarla, porque si esta identidad carece de ser superlativa, porque hay más orgullo. Pero además de lo que se está haciendo, se están fortaleciendo las tradiciones como política de Estado. Se está fortaleciendo el San Juan de Guagurata. Para allá vamos. Se está fortaleciendo la Maca. Se está fortaleciendo nuestra gastronomía. Gracias al turismo que viene avasallante. Claro. Ya mientras más turista, la Maca se va a conocer más. Sí, por supuesto. Mientras más turista, el San Juan se va a conocer más. Mientras más turista, nuestra historia se va a conocer más. Fíjate, esa era una pregunta que te tenía para la próxima, pero ya la respondiste, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ha influido Puerto Cabello? La cultura de Puerto Cabello. Mejor, claro. Pero es por la política implicada. Sí, señor. A nivel nacional y no mundial. Se podían hacer antes. Sí. Porque tú no podías hacer esa política mientras tuviera una zona histórica en ruinas. Fíjate, algo muy importante. No podía hacer esa política mientras no hubiera un apoyo sistemático a la tradición. Sistemático y personal, mira, porque tú ves al alcalde, ves al gobernador metido en esa gran cantidad de personas, guiando lo que... Y eso es tan fundamental. Claro, y eso es importante, esto no es político, simplemente... No. Claro. Una cosa, cuando el alcalde ordena una política, ¿qué se hace? Pero el alcalde ordena y se involucra y se integra y se pinta y baila y ya viene otra invasión espiritual. Sí, señor. Y los pueblos funcionan con un espíritu de grupo. Claro. Que conlleva todo el pueblo. Y el espíritu de grupo se está moldeando, impulsado, porque no debe moldear, que es el organismo que gobierna los destinos del municipio. O sea, entonces, no me queda más nada que decir en ese sentido, que esto va increciendo. Claro. Increciendo nuestra identidad, nuestro orgullo, todo. Entonces positivo. Todo es positivo. Todo es positivo. Y se le va a dar a Puerto Cabello el sitial de honor, porque si Venezuela es bendita, Puerto Cabello es más bendita. Claro, estamos Puerto ahí. Cabello tiene
comunicación por aire, por tierra, por mar. Sí. Los tocayo tienen todo. Yo diría, Nelson, que es el principal puerto de Venezuela. Eso es El cierto. principal puerto de Venezuela. Un puerto tan natural como Sí, esta, señor. como esa bahía. Sí, señor. Entonces, mira, a nosotros no nos queda más que crecer optimizadamente. Sé que tenemos problemas para ubicar gente, indudablemente, porque Puerto Cabello apenas es un estrecho, como el de las Termópilas. Ajá. Entonces, la única forma donde puede crecer demográficamente es hacia los lados de hacia allá de Montrata o hacia Camuy para allá. Sí. Porque esta zona está ocupada. Sí, señor. Y no podemos evitar, por mucha ciudad turística que tengamos, que sea una ciudad industrial. Sí, señor. Industrial, no, portuaria, Portuaria. que necesariamente necesita ese espacio. Muy importante esto. Bueno, amigo Nelson, de verdad fue un placer haberlo tenido acá con nosotros en este espacio detrás del Velo 357. Yo creo que las expectativas se cumplieron, pero eso lo vamos a dejar de parte de todos ustedes, los que van a estar atentos a este canal, donde se les pide que se suscriban y hagan sus comentarios para nosotros mejorar en lo posible. Sabemos que es una empresa bien fuerte, están dentro de los medios de comunicación, más sin embargo, esta es una red que la escucha y la ve muchas personas. Entonces, vamos a contar con el apoyo de ustedes con relación a esto. Es muy importante tomar en cuenta que Puerto Cabello es una zona estratégica para el resto del país. Es una zona donde convivimos una gran cantidad de personas que amamos Puerto Cabello, que amamos Venezuela. Y a todos aquellos que muchas veces denigran de nuestra ciudad, vénganse a trabajar con nosotros y verán la manera como nosotros progresamos consecutivamente y a la par de todas las ciudades importantes del mundo. Entonces, amigo Nelson, no me queda más que decirle que esta es su casa, este es su espacio. Cuando usted quiera venir nuevamente, nada más lo manifiesta y aquí estaremos porque la historia todavía faltó. Apenas comenzamos. Mira, la punta del iceberg. No, la punta del iceberg no. Apenas agarramos un pedacito de Detrás del Velo. Precisamente el programa se llama Detrás del Velo porque es eso, de ir abriendo un poquito el velo de nuestra historia, el velo de nuestras religiones, el velo de nuestras tradiciones. Y así de esa manera es que se va a hacer y lo vamos a hacer de hoy en adelante. Bienvenido entonces y gracias por su atención. Nuevamente le digo que este espacio está abierto para todo aquel que quiera conformar o hablar sobre la historia, la espiritualidad, las religiones, las instituciones iniciáticas. Estamos abiertos a toda aquella persona que quiera compartir con nosotros sus experiencias de vida y sus experiencias laborales. Amigo Nelson, gracias por su presencia y gracias por compartir esa hora o esas 2 horas que llevamos, que fueron de mucho provecho y de mucha educación. Hermano, esta es su casa, ya sabe que seguimos atendiéndolo como es, y usted tiene que pedirme la bendición porque usted es mi sobrino. Hasta pronto.